La mente humana suele jugarnos varios trucos, pero ¿qué pensarías si te digo que algunas de esas alucinaciones no son del todo tu imaginación? En este capítulo vamos a conocer varias historias de personas en el ámbito psiquiátrico que aseguran haber tenido un contacto con entes oscuros y malignos. Bienvenidos a Delirio, la nueva temporada de Contacto Siniestro, donde la locura está a un paso de la realidad. Comenzamos. Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de Contacto Siniestro, donde la locura está a un paso de la realidad. No olviden suscribirse, dejar su buen like y compartir este video para que lleguemos a más personas y que todos puedan conocer este grandioso mundo de lo paranormal, de lo sobrenatural, que a todos los que estamos aquí nos encanta. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial para abrir la temporada, de los primeros que estuvo aquí también en la primera temporada también. Entonces, me gustaría que conocieran, para los que no conocen, a Luis Alberto. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Un gusto estar de vuelta aquí en el programa. Como lo has mencionado, estuve hace más de 2 años ya, cuando fue la primera temporada. Si mal no recuerdo, era capítulo 4 o 5. Igual, si tienen duda, pueden ir a checar ahí. Por ahí está el capítulo todavía, ¿no? En los Eh, rincones más profundos de Contacto Siniestro. Pues vaya que ha sido bastante tiempo, ¿no? 2 larguísimas temporadas y es un gusto estar aquí para inaugurar esta tercera temporada, ¿no? y sí, es algo nostálgico, como les dije, cerrando esta última temporada que tuvimos. Y me gustaría comenzar con alguien que ya estuvo por acá en alguna ocasión contándonos, y de las primeras veces, ¿no? Porque pues es como algo más simbólico, ¿no? Así Pero es. bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los eventos paranormales que han sucedido tal vez en hospitales psiquiátricos o tal vez con pacientes psiquiátricos, ¿no? Ok, perfecto. Para empezar, eh, pues esto de la locura y todo esto, eh, hay mucha gente que se siente que pues están teniendo visiones fuera de lo normal, pero hay veces que esas visiones pues realmente no son completamente un producto de la imaginación de la persona, ¿no? Entonces, aquí vamos a contar algunas historias que están relacionadas con ese tema y que, pues, vamos a conocer, vamos a saber realmente que esto va más allá de la mente, va más allá de simplemente un pensamiento de una persona, pues, o alguna problema, ¿no? De una persona que tienen en su mente. Pero bueno, fíjate, yo tengo una historia para comenzar con este tema que me gustaría contarte, que pasó en la Ciudad de México. Esto pasó entre los años 99, el 2000, por esas épocas, ¿no? Hubo un paciente que ingresó a un hospital psiquiátrico de la ciudad. Este paciente ingresó con una psicosis, Ujú. pero él aseguraba que podía hablar con los muertos. Ok. Y más que con los muertos, era con personas desaparecidas, más específicamente, ¿no? Ujú. Esta persona se llama Esteban. Esteban ingresó a este lugar en ese año, en el 2000, y fue una travesía estar en ese lugar porque sucedieron muchas cosas que a continuación vamos a conocer. Cuando él llegó, eh, todo el ambiente del lugar empezó a sentirse tenso. Muy... A raíz de su llegada. Sí, cuando él llegó ahí, Ujú. Ok. las personas los internos que estaban ahí, empezaron a tener encuentros inusuales con sombras,
sonidos extraños de puertas, de camas arrastrándose y todo esto, luces parpadeando, lo cliché de lo paranormal, ¿no? Ujú. Pero esto sucedió. En un momento, pues obviamente al estar ahí, los enfermeros, el personal del lugar, pues decían, pues por algo está aquí, ¿no? Pero hubo una vez una enfermera que, dando el rondín, empezó a escuchar cómo él estaba hablando. Él estaba hablando y ella estaba escuchando que alguien le contestaba. Ujú, ok. Pero eran sonidos que no salían de su garganta. O sea, era una voz diferente. Era una voz diferente, pero aparte, ella describe que esos sonidos salían como de las paredes del cuarto acolchonado en el que estaba, Ok. en el que estaba él, ¿no? Ujú. Entonces se le hizo muy extraño, pero no se alarmó tanto. No le dio tanta relevancia en el momento. O sea. Ajá, claro. Sin embargo, ella se quedó escuchando a ver qué tanto dice. Ujú. Ella se percató de que este hombre estaba diciendo nombres completos de personas. Ujú. Entre los nombres que estaba diciendo, ella no conocía, ella no sabía que esos nombres eran de personas desaparecidas. Ujú. Hasta el momento en el que él mencionó el nombre de su hermano. Ok. Hermano de esta enfermera, el cual estaba desaparecido desde el año 1989 Ok, en bastante Guerrero. tiempo. O sea. Sí, y en el estado de Guerrero. Ujú. La enfermera no solía compartir este tipo de información en el hospital. No Por había eso, manera de que el interno tuviera acceso a esa información. O sea, imposible. digo, aparte de la diferencia de tiempo, pues, a ver, si estamos hablando de aquellas décadas, no había redes sociales ni nada. O sea, el acceso a la información no era tan fácil como ahora. Entonces, ¿cómo supo esta persona, no? ¿Cómo conocía al hermano de la enfermera? Sí, no, tenía que habérselo contado a alguien y alguien habérselo dicho, porque pues no tenían tanto acercamiento con los internos pues de esa manera, ¿no? Sí, Para claro. meterse en lo personal. Pero no, ella no solía compartir ese tipo de información en el hospital. Entonces, eso la dejó impresionada. eh, Soltó en llanto y todo, ¿no? Porque se le hizo algo increíble. Después de ese suceso, empezaron a prestarle más atención. Empezaron a hacerle más estudios, qué era lo que pasaba. Cuando en una ocasión estaban haciendo un análisis ahí con él, varios doctores, Ujú. uno de los doctores incrédulos y más de ciencia, pues obviamente las personas de ciencia son más escépticas en Sí, este claro. tema. Eh, él mismo dice que sintió como una mano fría le tomó la muñeca. Ok. Y eso empezó a inquietar más a las personas, al personal de la institución. Ujú. Entonces, para asegurarse que Esteban estaba viendo pues lo que él decía que eran muertos y desaparecidos, se le entregó una foto, se le mostró una foto de una persona que ya tenía tiempo que había fallecido. Ujú. Entonces le preguntaron, ¿qué ves en él? O sea, ¿dónde está o qué? Y Esteban simplemente empezó a decir, él está aquí con nosotros. Él siente que no se ha ido. Ujú. Él está buscando a su madre todavía. O sea, él se dio cuenta que ya estaba muerto, pues. Ok. Desde esa noche, bueno, se le daba esa píldora para callar las voces que le hablaban a Esteban. Empezaron a ocurrir estos sucesos que como te digo, el arrastrar de las camas, las puertas, las luces titilando, todo esto empezaba a ocurrir cuando él se le daba este medicamento para de alguna manera no tener contacto con ellos. Ujú. Entonces, yo creo que ellos querían a fuerzas comunicarse, pues, y Ujú. como él era el canal para poder hacerlo, pues en ese estado ya no podía comunicarse, ¿no? Claro. Después de esto,
el personal decidió aislar a Esteban pues del resto de los internos y lo pusieron en un cuarto especial, totalmente aislado, ¿no? Ok. Y obviamente monitoreado con cámaras. Ujú. Lo que vieron en las cámaras realmente impresionó a los encargados del lugar. Ellos, al revisar las cámaras cuando él decía que recibía visitas de estos entes, lo revisaban y veían que realmente alrededor de su cama empezaban a ver sombras, pero todo alrededor de la cama estaba lleno de sombras pues humanoides. Sí, sin sentido, digamos, ¿no? Si estaba totalmente aislado, pues de dónde se generaban, vaya. Exactamente, eso es. Y ellos, pues ya, o sea, lo dejaron ahí para no tener más problemas. Y finalmente Esteban falleció en el año 2003. Pero no se acabó ahí la cosa. Él falleció, él murió en el 2003. Pero dicen que ocasionalmente, cuando llegaban nuevos internos a esa institución, a ese hospital, empezaban a ver lo que él veía. Okay. Empezaban a ver muertos, empezaban a comunicarse. Entonces se dice que ese don que él tenía, o esa maldición, se quedó en el lugar, pasándose de un interno a otro. Ok, está interesante, fíjate. Y aquí lo que a mí me causa un poco de intriga, cuando recién llega esta persona y empiezan a ocurrir todos estos eventos, digamos, paranormales, ¿no? Los otros internos, los que ya estaban ahí, imagínate, estás teniendo una mejoría a lo mejor notable, ¿me entiendes? Progresiva, que se ve, ¿no? Que está registrada. Y de repente, por algo que está fuera de tu control, a lo mejor tú ni siquiera sabes que llegó un interno nuevo y empiezan a pasar todas estas cosas. Imagínate tú, los otros internos, o sea, de que, oye, ruidos en la noche o en el día o a la hora que sea, sombras, voces extrañas. ¿Qué pensaría esa otra gente que estaba recluida ahí mismo? ¿Estoy mejorando? ¿Es real esto? ¿Me estoy volviendo loco? A lo mejor estoy empeorando mi condición. O sea, también cómo afectó este caso a los demás internos, ¿no? Claro. Digo, en el momento en que aíslan a esta persona, ¿no? Que la mandan a solitario, ya vaya, digamos que la cambian de pabellón, por así decirlo. Pues digamos que para los demás tal vez todo volvió a la normalidad, ¿no? Hasta cierto punto. Ajá. Pero en un principio, ¿no? Que de un día para otro empiezan a ocurrir todo este tipo de casos. Digo, porque el personal es una cosa, ellos lo ven desde el exterior, no como un paciente. Pero los pacientes que ya tenían tiempo ahí y de un día para otro empezar a vivir todas estas experiencias, ¿no? De voces, sombras y etcétera. ¿Hasta qué punto igual y te puede hacer perder la cordura? ¿Me entiendes? Si ya estás en un estado mental, digamos, un tanto, pues delicado, digamos, ¿no? Con una condición delicada, ¿hasta qué punto te puede afectar, ¿no? Un hecho externo de decir, ¿estoy mejorando o realmente estoy empeorando? Porque a mí no me pasaban estas cosas. Yo llegué con un problema y ahora resulta que estoy escuchando voces, ¿me entiendes? De que vienen de ningún lugar o viendo cosas que yo sé que no deberían estar ahí, ¿verdad? Claro, está interesante que de alguna manera se contagió este don o esta habilidad para poder ver cosas sobrenaturales, ¿no? Pero sí, yo creo que pudieron haber entrado en un conflicto muy grande estas personas porque, pues como dices, llegaron por un problema. Sí, por una condición, pues, por lo regular mental, digamos, ¿no? O sea, ajá, pues, que realmente era mental lo suyo. Sí. Y pues empezaron a ver este tipo de cosas. Yo creo que habría sido difícil para ellos el poder sobrellevar las dos cosas, ¿no? O sea, tanto el problema como ahora esta maldición, ¿no? Sí, o sea, porque imagínate decir, yo llegué con un problema menor, o sea, ¿me entiendes? Y me estoy tratando, y de repente empezar a vivir todo esto de un día para otro, pues yo diría, oye, ¿qué está pasando aquí, verdad? O sea, a lo mejor seré solamente yo, será en general el síntoma, ¿me entiendes? O sea, o los sucesos. Creo que sí está muy interesante eso. Así es. Bueno, pues para continuar, te voy a comentar una pequeña anécdota, ¿no? Que conozco.
No sé si has escuchado tú hablar alguna vez de Consuelo Berrocal, No. ¿no? Este es un caso ya pues bastante viejo también, de hecho. No sé en su momento qué tan mediático o qué tan famoso haya sido, porque pues muchas cosas, como te digo, por la década y el tiempo en el que sucedieron, pues no traspasaron fronteras, ¿no? Como ahora que con un solo clic, ¿no? Claro. Tenemos acceso a toda esta información. Eh, esta mujer es o era de nacionalidad peruana, la verdad desconozco el dato si aún vive. Mm, Esto sucedió en Perú en la década de los 90, igual en un hospital psiquiátrico. La persona que le hace la entrevista a esta persona queda impactada más que nada por la tranquilidad que esta señora demuestra al momento de narrar los hechos. Lo que ella hizo fue que ella tenía 2 hijos y escuchaba voces que le decían que sus hijos eran hijos de Satán. Eh, pero al parecer ella anteriormente no había tenido un diagnóstico, no había presentado problemas, era simplemente una persona así de fe religiosa, pero una persona integrada a la sociedad, vaya, de manera normal. Una señora que trabajaba, todo normal, tenía sus 2 hijos, ¿no? Etcétera, ¿no? Los sacaba adelante. Y un día empieza a escuchar estas voces que repetidamente le dicen, oye, tu hijo es hijo de Satán, mátalo. Entonces, a raíz de que fue creciendo este problema y obviamente no se atendió, ella narra con total tranquilidad cómo simplemente un día le empezó a decir a sus hijos, te voy a matar y te voy a comer. Pero ella se los decía como en tipo broma, o sea, muy fuera de la realidad los comentarios. Pero estamos hablando de que su hijo, el más grande, tenía 1 año y medio, o sea, era un bebé, y el más pequeñito tenía meses de nacido. Pero ella pues les hablaba, ¿no? Y les decía de que te voy a matar. Y dice que de repente, o sea, cuando menos se lo esperaba, ya lo cocinó, o sea, como en un sartén, como lo frió, vaya, y terminó devorando a ambos. Primero al más pequeño de varios meses y luego al mayor que tenía como 1 año y medio aproximadamente. Después nos cuentan en esta historia que ella fue diagnosticada con un cuadro psicótico y que era lo que le provocaba, al parecer, las voces, ¿no? Que le hablaban en su cabeza. Ujú. Entonces, aquí sí es complicado, ¿no? Yo digo, saber hasta qué punto, o sea, puede llegar un trastorno mental, o sea, y qué tan rápido puede cambiar a una persona. Porque, como te digo, esta persona ya estaba en completa madurez, en completa adultez, cuando de un día para otro empieza a escuchar las voces y en cuestión de semanas termina, oye, pues comiéndose a sus propios hijos, ¿no? Que porque Ajá. supuestamente las voces le decían que eran hijos de Satán. Entonces, qué tan rápido evolucionó esta condición y decir a cualquiera nos puede pasar, ¿me entiendes? Estás normal y Claro. todo. O a lo mejor el hecho de que tú estés creando escenarios en tu cabeza y pensar que es normal y resulta que no. De ahí también yo creo que la importancia de uno mismo decir, analizarse a uno mismo, ¿no? Los ciertos comportamientos y decir, voy a ir a hacerme un chequeo o un análisis, aunque sea una vez al año, ¿no? Yo creo eh, con algún doctor, vaya, con algún Claro. especialista, ¿no? Pero ¿y si esos análisis no aparece nada? O sea, si en esos Claro, análisis claro, ya no es cuestión ujú, de... digamos, de ciencia ahora sí, ¿no? De Ajá, saber hasta qué punto podemos trazar esta línea, ¿no? claro. Divisoria o imaginaria, si tú quieres, entre la ciencia y la religión, o entre lo real y la ficción, si tú quieres, ¿no? Pero a final de cuentas, Bueno, ¿dónde está esa línea, ¿no? Para poder dividir, ¿no? claro, la realidad, y yo creo que más que la religión, lo espiritual Claro. o lo energético, ¿no? Porque Ujú. se considera Sí, que sí, es digo, hay energético muchas también. formas de que lo podemos llamar, ¿no? O sea, religión, espiritual, energías, vibraciones, ¿no? O sea, Ajá, pero a fin de cuentas todo este evento de sucesos que pues no son nada normales, ¿no? claro. Oye, qué fuerte Sí, este caso, sí, ¿eh? sí, sí. Bastante. Ujú. Eh, esto de las voces, de que pues tus hijos son hijos de tal Sí, o sea, a mí lo que me ente. impresionó es, o sea, entiendo el hecho de tener una discapacidad o una enfermedad mental, pero ¿qué tan fuerte puede ser como para hacerle algo así a tus propios hijos? ¿Me entiendes? O sea, Claro. ¿qué tanto tiene que distorsionar, perdón, tu mente para orillarte a hacer un acto tan cruel e inhumano y más con tus propios hijos, ¿verdad? Entonces es algo fuertísimo. Claro. Eh, Es que las entidades, los entes de bajo astral, los entes oscuros, vaya, eh,
siempre buscan la manera de influenciarte. Claro. O sea, ellos nunca van a hacer nada por ti. Ellos Ujú. nunca van a hacer que, o sea, nunca van a hacer algo. Ellos no van a hacerte algo a ti. Ellos Ujú. van a hacer que tú lo hagas. Claro. Y ese es el detalle. Por eso está dudoso este caso en cuestión de que pues las voces le decían, haz esto, haz esto. Ujú. Puede ser, claro que sí, puede ser una condición también mental, como dices, pero ¿y si no lo es? Sí, y aquí también entra la incógnita o la duda moral de, o sea, hasta qué punto es justo realmente castigar a una persona. Porque, por ejemplo, esta persona, Consuelo, pues pagó con cárcel, no, Ok. no tengo el dato exacto de cuántos años fueron, salió, se encuentra o se encontraba en una clínica de rehabilitación mental, pero hasta qué punto sería correcto juzgarla, ¿no? De decir, pues, eres un monstruo, eres una persona horrible, pero como te digo, ¿cómo llegamos a esa conclusión cuando no sabemos realmente qué la orilló a eso? O sea, Claro, porque hay personas allá afuera, ¿no? En el mundo real que sí, por naturaleza son malas y cometen este tipo de crímenes o incluso peores. Pero cuando se trata de una enfermedad mental, dices, ¿hasta qué punto podemos juzgar a la persona? ¿Me entiendes? Porque son claro. fuerzas que solamente la persona, el afectado, podría entender realmente. O sea, escuchar voces en tu cabeza y que te orillen a ese tipo de comportamiento es complicado, vaya, ¿no? O sea, Claro, y yo les comento aquí, en varias ocasiones les he dicho, tal vez sí hay personas por ahí escuchando este tipo de voces en su cabeza, tal vez realmente no sean ellos mismos los que se ujú, están creando esta conversación con ellos, ¿no? O ujú, sea, tal vez sí hay algo por ahí que los está queriendo eh, manipular, claro. porque eso es lo que hacen estos entes oscuros, manipular a las personas para que hagan estos actos atroces y pues me preguntarás qué es lo que ganan ellos, ¿no? Ujú. Es el dolor, es esa energía Se alimentan, digamos, de. densa de estos actos, ¿no? Ujú, claro, claro. Y digo, Así y es. tendría toda la lógica del mundo, ¿verdad? Si hablamos de entes malignos, pues, o sea, ver que se realizan sus planes con éxito, pues, a final de cuentas sería una victoria para ellos, ¿verdad? O sea, y alimentarse de Claro. todo este sufrimiento y dolor, agonía, etcétera, pues, tiene mucho sentido, vaya, ¿no? Fíjate, quiero contarte otra historia también sobre una persona que ingresó también en uno de estos lugares. Esta persona también, esto ocurrió también alrededor de los años 2000 por ahí, Ujú. curioso, ¿no? Pero esta persona la encontraron caminando desnuda en la calle. Okey. Él se llama Julián y lo internaron en uno de estos lugares. Pero cuando él llegó, él simplemente lo único que repetía es que ya no era él. Ujú. Es lo único que decía, que él ya no era él. Desde el primer día que llegó al hospital, él en las noches se retorcía muy violentamente su cuerpo, que tuvieron que amarrarlo, tuvieron que atarlo a su cama, pero aún así, al siguiente día, esta persona amanecía con las marcas de las ataduras, Ujú. pero con las ataduras deshechas. Okey. O sea, él se la quitaba, pues hace cuenta. Ujú. A pesar de que eran, pues de que estaba bien atado, pues, Sí, ¿no? vaya, y ataduras especiales, vaya, o sea. Pero era tan fuerte, o sea, tan impresionante el cómo amanecía que pareciese que alguien le hubiera arrancado, Ujú. estos Como si hubiera tenido ayuda de alguien, digamos, o ajá, sea. estas correas. Ujú. Okey. Lo más perturbador llegó cuando los doctores decidieron entrevistarlo, ya cuando él estaba calmado, ¿no? Cuando Julián estaba calmado, ellos decidieron entrevistarlo, pero se desconcertaron demasiado con sus respuestas, porque Ujú. él respondía cosas como, ¿quieres que me siente así como tu abuelo? Él Ujú. solía sentarse así, ¿verdad? Okey. Y tomaba una postura que era muy reconocida Por la persona, o sea. por las personas que estaban, por alguna de las personas que lo estaban entrevistando. Eran posturas, gestos, hasta expresiones, o sea, palabras. Llegó tanto a un punto que
uno de los entrevistadores que estaban ahí, especialistas, doctores de la ciencia, Ujú. rompió en llanto. Rompió en llanto, no pudo más con eso y salió de la habitación. Era como una forma de manipular a Ujú. los doctores. Pero ¿qué era lo que estaba realmente haciendo esto? Ujú. ¿Realmente era Julián? Era imposible que él supiera este tipo de cosas, ¿no? Sí, datos tan personales. Dijeras tú, si fuese información directa, tal vez de la persona con la que te estás entrevistando, vaya, ¿no? Aquí, así como estamos tú y yo, ¿no? Aquí frente a frente. Podría haber una remota posibilidad de que yo tuviera algo de información tuya, ¿no? Pero en estos casos, cuando hablamos de gente que incluso ya no está en este mundo, como los abuelos, tal vez, ¿no? De que, oye, me voy a sentar en la misma postura o voy a adoptar la misma postura o etcétera, las mismas facciones que hacía tu abuelo, pues es realmente ilógico pensar, ¿me entiendes? Que una persona, y sobre todo una persona que está recluida en una institución de estas, ¿cómo tener acceso a esa información? Sí, sí, de por sí ya sería difícil tener acceso a la información de uno, ¿verdad? Claro, ¿Cómo tener acceso oye, a tus predecesores, ¿no? Como tus padres, en este caso tus abuelos, es simplemente imposible, o sea, simplemente usando la lógica, pues. claro. Aún así, fíjate, los doctores pensaron que era un fraude. Ujú. Ellos pensaron que alguien había puesto a esta persona ahí, que lo habían infiltrado o algo así. Ujú. ¿Con qué fin? ¿Quién sabe? Pero ellos llegaron a pensar esto, que era simplemente alguien tratando de tantear el terreno, vaya. De hacer una farsa, o sea, tal vez Ajá. podría ser un experimento a la inversa también. Claro, o tal vez alguien que estuviera como, ¿cómo se dice? Calificando los lugares, ¿no? O Ujú. sea, viendo la calidad de cómo tratan a las personas, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro. Pero algo extraño ocurrió. Este mismo hombre, Julián, imitaba a los mismos internos que estuvieron en ese lugar, Ujú. pero que ya habían fallecido. Ok. Empezaba a tomar sus expresiones, sus posturas, todo igual, igual que los familiares de estos doctores. Y eso ya con eso ya aseguraron como que, bueno, esto no está bien. Ujú. Replicaba las conductas de gente que ya ni siquiera estaba ahí, vaya, o sea. Exactamente, personas que ya habían fallecido, pues, Ujú. que precisamente fallecieron ahí, ¿no? Ok. Comenzaron a convencerse de esto después de que se enteraron y vieron ellos mismos por las cámaras que Julián no simplemente imitaba a las personas, él tomaba como forma de personas que ya no estaban. Eso lo pudieron ver en las cámaras. Ok. Él tomaba la forma de las personas, Ujú. tomaba su postura y todo. Y eso pudieron comprobarlo cuando estaban viendo las cámaras. Y ahí es donde ya... Se rompe el escepticismo totalmente, me imagino, ¿no? O sea, de decir, pues, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, lo estaban viendo en directo. Así es, con voces y gestos de diferentes personas Ujú. que no estaban, ¿no? Y dicen que era como si fuera un desfile de almas entrando y saliendo de él. Ok. Así lo comentan aquí. Lo más fuerte pasó cuando en una de las noches el personal empezó a escuchar gritos que venían del cuarto de Julián. Ujú. Cuando llegaron, se dieron cuenta que él estaba agachado en una esquina con la cabeza abajo, pero estaban escuchando como 5 voces al mismo tiempo, Ok. como si fuera un coro, haz de cuenta, todas al mismo tiempo, con una voz distorsionada, pues vaya, ¿no? Ujú. Siendo que Julián estaba solo en la habitación, ¿no? O sea. Él ni siquiera estaba moviendo los labios cuando ellos fueron a revisarlo. Ujú. Ok. Ahí es cuando revisaron las grabaciones y se dieron cuenta pues que él ni siquiera estaba moviendo su boca para hablar, pero aún así seguían escuchando esas voces Sí, entonces ahí de respondiéndole. dónde provienen los sonidos, vaya, o sea, si tienes hasta la evidencia de un video y ves que no hay movimiento, ¿me entiendes?, de sus labios, pues, ¿de dónde vienen estas voces? Vaya, ahora sí. Fíjate, días después, Julián dejó de responder. Ya no comentaba nada Ujú.
Pero una enfermera, al acercarse, se dio cuenta como que las voces venían desde adentro de su pecho, como si tuviera a alguien adentro de su cuerpo, como si su cuerpo se hubiera convertido en una habitación llena de gente. Finalmente, después de todos estos sucesos, después de que dejó de responder a todo esto, Julián fue declarado muerto. Se fue apagando, haz de cuenta, pero con todos esos muertos dentro de él. Pero cuando él murió, varios, como comentábamos ahorita en la historia anterior, es curioso, varios de los pacientes que seguían ahí empezaron a imitarlo a él. Ok. Empezaron a tomar ciertas conductas que él tenía. Entonces fue que ahí pues no terminó todo, pero él ya no estaba, ¿no? Dice que era como si al morir Julián no se hubiera liberado, sino que hubiera dejado una puerta abierta dentro del hospital, un acceso para que otros cuerpos siguieran siendo usados. Okay. Él era prestador de su cuerpo para que los muertos pudieran hablar. ¿Y crees que esto haya sido exclusivo de Julián? Bueno, a lo mejor empezó con él, pero como esto siguió a raíz de su muerte, ¿realmente habrá sido Julián el problema? ¿O a lo mejor era algo que ya estaba ahí y que simplemente esperaba tal vez algún momento, la oportunidad correcta, las energías, algo en específico que coincidiera para poder pues manifestarse, ¿no? De cierta manera. Tal vez con otros pacientes, por alguna razón que desconocemos, no podían hacerlo y llegó Julián y, como dices, a final de cuentas era lo que necesitaban, una sola persona para poder abrir esa puerta, ¿no? Hacia comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces Julián se va, pero esa puerta queda abierta, ¿no? Entonces claro. ya digamos que se les facilitó el acceso para que otros pacientes a raíz de eso, pues sean un conducto o un canal por el cual ellos se comuniquen, ¿verdad? O sea, claro, yo creo que lo utilizaron como un portal, como bien dices, sí. Y pues es lo que ellos buscan, ¿no? Ellos buscan la manera en la que puedan comunicarse. Tal vez que quedaron con un pendiente, los que están en el limbo, los que están aquí entre nosotros. O sea, ellos, como no pueden salir de ese lugar, están buscando ayuda. Y también que aquí debe de haber un factor que contribuya, ¿no? Un factor común en el cual, ¿por qué no pasó antes? ¿O por qué no después? Como comento, tal vez que sea un factor que nosotros desconocemos, algo en específico en cierto tipo de personas, ¿verdad? Para decir, en esta persona me voy a enfocar para hacer mi medio de comunicación, ¿verdad? O sea, ¿por qué específicamente a Julián? Pues, ¿me entiendes? Entonces, y no nada más Julián, Sí, sino todas las demás cientos personas. de personas que Cientos, también les ha miles. pasado. Exacto. O sea, y tantas historias desconocidas, ¿no? También que hay ahí sin Claro. registro. Pero yo sí creo, ¿no? Que debe haber algo, un factor común en todas esas personas a las que les ha pasado para que les ocurra, vaya, este tipo de sucesos. Claro. Pero pues aquí la pregunta, ¿qué es, verdad? O sea, ¿cómo identificar eso si por ningún lado se logra reconocer, digamos, de manera concreta, ni del lado científico ni del lado, pues, espiritual? Claro. Entonces, ¿cómo saber? Está muy difícil. Es que esto va a seguir siendo un enigma, esto va a seguir siendo, pues, incierto, yo creo que en estos momentos, ¿no? En estas épocas, Claro. porque ahorita, por lo menos, tecnología no tenemos para poder saber de qué se trata, medir lo paranormal, eso no es medible. Claro, No porque es digo, claro que ha habido avances, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, uno así rapidito y sencillo, el autismo. Hace todavía no muchos años, bueno, un par de décadas, algunas décadas atrás, el autismo se les tachaba de locos, o me entiendes, o simplemente no sabían, simplemente no tenían ni idea de qué era. Ahora Ajá. hablar de autismo es algo totalmente normal, ¿verdad? Te hacen un diagnóstico, incluso ya hay niveles, ¿no? O sea, para Claro. diagnosticar en qué grado tienes la enfermedad. Entonces yo creo que lo mismo va a ocurrir, ¿no? Sería cuestión aquí sí de que, pues, de esperar tanto las investigaciones y las que están en curso y las que vienen, ¿no? A futuro.
Y tal vez en un par de décadas más esto que ahora comentamos sea algo de lo más normal, ¿verdad? Pero pues hasta el momento, mientras no haya una resolución clara, ¿no? Y concreta de por qué suceden estas cosas, pues como tú dices, sigue siendo un enigma, ¿no? Y pues es interesante tocar el tema, ¿no? Claro. Yo pienso que en algún momento sí va a llegar a la ciencia o lo comprobable, sí va a poder llegar a medir este fenómeno, Sí, ¿no? explicarlo de una manera más lógica, ¿no? Tal Claro, vez. pero pues por lo pronto todavía no se Sigue puede, siendo un ¿no? misterio. Así es. Ujú, Y exacto. bueno, ¿no traes otra historia por ahí que te gustaría contar? ¿No? Pues mira, más que una historia en específico, que sí conozco algunas, ¿no? Y muy interesantes, pero creo que podríamos dejarlos igual para otra ocasión, ¿verdad? Me gustaría más que nada comentar anécdotas, o sea, cuestiones más de que se enfocan en conjunto a la sociedad, ¿no? Rumores, ¿no? Porque dicen que siempre, a final de cuentas, detrás de todo rumor hay una verdad, ¿verdad? Algo Entonces, hay, algo hay de verdad, ¿no? O claro. una verdad a medias, pero pues algo hay ahí, ¿no? De verdad. Entonces, por ejemplo, yo escuché algo que me llamó mucho la atención, que habla sobre la gente desaparecida. eh, cuando alguien desaparece, pues puede haber mil razones, ¿no? Entonces, esta teoría habla de que hay instituciones de este tipo para cuidado mental, pero que son clandestinas. O sea, no hay ningún registro de ellas. Ah, Solamente, caray. tal vez incluso ni siquiera el gobierno tiene registro de ellas, ¿verdad? Tal vez alguna élite o gente muy poderosa, ¿verdad? De ciertas sectas o grupos que construyen este tipo de lugares. Entonces cuentan estos rumores que gente normal como nosotros eh, pudo haber desaparecido a raíz de meterse en lo que no debía. Por ejemplo, digamos que investigaron y llegaron a cierta conclusión o descubrieron alguna verdad eh, que obviamente no le conviene a grandes, pues ya sea empresarios o a la élite, a la clase política, ¿verdad? Y que bueno, pasan a ser parte de la suma de desaparecidos. Mm, Entonces dicen que mucha de esa gente que está en el mapa de los desaparecidos realmente los tienen atrapados en este tipo de instituciones, ¿verdad? Clandestinas, vaya. Y que ahí se les somete pues a todo tipo de torturas y de extracción de información de mil maneras, ¿no? O sea, Claro. que Dios sabrá qué tipo de cosas les hacen, ¿verdad? ¿Quién O sabe qué? simplemente los tienen ahí para hacerles pues el típico lavado de cerebro, llamémosle así, ¿no? O sea, donde todavía incluso se dice que utilizan la electroterapia, ¿no? Lo de la terapia de choque, ¿no? Que está pues ya prohibidísima, según yo, ya en todos lados, ¿no? Ya no se usa. Entonces, pues sí está de pensarse, ¿verdad? Tiene mucha lógica cuando lo analizas desde el hecho de que, a ver, mira las cifras en internet, simplemente aquí donde nosotros estamos, en México. Tú revisa en Google cuántas personas desaparecen al año y estamos hablando de decenas de miles. Si bien es cierto que tenemos un problema grande en cuestión de seguridad, cuando tú analizas también este tipo de historias y vaya que son rumores, vaya, a final de cuentas que la misma gente cuenta, pues como te menciono, detrás de cada rumor hay algo de verdad. Entonces puede que mucha gente que se encuentra en esta lista de desaparecidos, no todo sea por las cuestiones que uno piensa. O sea, Claro, tal vez es gente que indagó donde no debía y terminan en este tipo de lugares. claro. Pero ahí es donde te pregunto, ¿dónde entra lo sobrenatural en este tema? Bueno, por ejemplo, como lo mencionábamos hace rato con el caso de la señora esta de Perú, por ejemplo. Ajá. Las voces en la cabeza o con Julián, ¿verdad? Que pudieron estar siendo utilizados, vaya, a final de Su cuentas, ¿no? cuerpo, ajá. A su cuerpo como un canal, ¿no? De comunicación y de actuar. Eh, Aquí fíjate que lo que más me llamó la atención a mí es, ¿qué tal si una persona de gran poder, ya sea político, social o empresarial, está de acuerdo con dejarse controlar por un ente de esta categoría, por un ente malvado, vaya? ¿Cómo sabríamos distinguir nosotros si una persona, por ejemplo, que se encuentra en el poder, digamos un gobernante, ¿no? Que es algo que nos incluye a todos como sociedad. ¿Cómo sabemos si una de estas personas no está siendo manipulada por una de estas voces en su cabeza? Porque al final de cuentas solamente esta persona la escucharía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distinguir ahí si la realidad de lo que no, ¿verdad? O sea, como de lo que vemos y de lo que no vemos. Claro.
¿Qué tal si una de estas personas, por ejemplo, está siendo influenciada por una voz que, no, que solamente esta persona escucha y a fin de cuentas es una persona con gran influencia que nos repercute a todos, como un gobernante, como puede ser un presidente de un país, por ejemplo? Y las acciones que toma están siendo realmente dirigidas por uno de estos entes. Entonces a veces tú dices, a ver, ¿por qué tal empresario, tal político, tal persona de mucho poder mediático toma las decisiones que toma? ¿O por qué esos cambios de comportamiento tan repentino en ciertos famosos? ¿Te fijas cómo a veces parece que son otra persona, literal? Claro, y lo que causan en la sociedad, que es a lo mejor indignación o muchas veces pues deseos de cosas malas, pues. Inestabilidad social, o sea, crear caos, pánico, inestabilidad, o sea, de cualquier índole, ¿no? O sea, hay muchos tipos de causar Claro. inestabilidad, pero sí causa mucha intriga, la verdad sí me llamó mucho la atención a ver, toda esta gente que padece de enfermedades, pues, mentales, vaya, ¿no? Y Claro. escucha voces en su cabeza, pero tal vez esta gente fue afectada de manera negativa en su salud porque se rehúsaban a ser usados por estos entes. Pero, ¿qué tal si la persona sí está de acuerdo? ¿Qué tal si está totalmente de acuerdo o, digamos, o del lado de lo malo? Entonces, los mismos entes, ¿qué tal si le permiten a la persona mantenerse dentro de lo posible, pues, en un estado de que se mantengan cuerdos, vaya, ¿verdad? Claro. Guardar las apariencias, pero a final de cuentas, ciertas decisiones o acciones que toman, pues, no son ellos, sino esa voz que se encuentra dentro de ellos, vaya, ¿no? Claro, pero ¿a cambio de qué? Pues del poder. Exacto, exacto. Y por eso tal vez la gente común, la gente que no tiene a lo mejor algo que ofrecerles a cambio, pues pagan con otras cosas, ¿no? Como es su salud y su estabilidad mental, ¿verdad? Y por eso terminan como terminan, que a final de cuentas la mayoría, pues, en los casos más graves, pues, es la muerte, vaya. Claro. Pero que todo lo orilla a eso, ¿no? Ujú. No quiere decir En que. cambio, esta gente, pues tal vez por lo mismo, ¿no? Como es gente con mucho poder, con mucha influencia, pues tiene, digamos, un recurso mayor que ofrecer a cambio, ¿verdad? Entonces, eh, llegan, digamos, tal vez a un convenio, por así decirlo, con estas entidades de alguna manera, ¿verdad? O sea, o algún tipo de ritual en donde, pues, ya estén de acuerdo de alguna manera, ¿verdad? Pero volvemos al punto aquí, lo interesante es cómo distinguir o cómo saber quién podría estar siendo controlado o quién escucha voces, quién tiene algo dentro de sí y cómo distinguirlo, quién es el real. O sea, quién nos está hablando, quién nos controla realmente. Porque te digo, puede ser Claro. desde una persona común y corriente, un amigo, un vecino, pero puede ser alguien que realmente influye en todos nosotros como es un gobernante, ¿verdad? O sea, Así es. Y que yo creo que relacionaría este caso también con lo de, bueno, para hacer este tipo de trabajos, de rituales, pues ujú, hay veces que se necesita una ofrenda, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que tal vez pudieran llegar a hacer este tipo de personas? Bueno, vamos a buscar un vagabundo y se lo ofrendamos. Claro, incluso no nomás un vagabundo, como te repito, simplemente mira la cifra de desaparecidos. O sea, Exacto, y es gente común y corriente, gente que iba a la escuela, gente que iba al trabajo y, oye, de un día para otro ya no volvieron. O sea, no vuelves a saber de ellos. claro. ¿De qué manera los eligen o me entiendes? Pues quién sabe, ¿verdad? Creo que ya dependería ahí sí que a qué tipo de secta o de religión o etcétera estés unido en este caso Claro. para cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? De a quién sí y a quién no. Pero porque si no, pues yo creo que no habría ni un vagabundo en las calles, ¿verdad? O sea, todo el mundo se Pues iría sí, detrás de ellos. En cambio, es muy curioso cómo gente común, con vidas comunes, vaya, desaparece sin dejar rastro alguno, ¿verdad? Que hay claro. mucha gente que sí encuentran y resulta que pues fue por otras cuestiones, ¿no? Como hemos hablado de la inseguridad, etcétera. Pero hay gente que real se esfuma y ni siquiera sus restos y han pasado décadas y jamás los volvieron a encontrar, o sea, simplemente se esfumaron, vaya. Claro, yo creo que es el tipo de energía de la persona, ¿no? Ujú, puede Porque, pues, ser. si son personas bien, normales, que tienen una vida activa y todo, Ujú. pues, yo creo que a lo mejor eso es jugoso Sí, para sería ellos. atractivo para un ente malvado, digamos, ¿no? O sea, pues Exacto. acabar con la vida de una persona que es, eh, pues de espíritu bueno, vaya, ¿no? O sea, Pues sí. ujú.
Así Tiene sentido es. si lo ves si lo analizas desde esa perspectiva, vaya, ¿no? Claro. Fíjate, al correo nos llegan varias experiencias que nos cuenta el público, ¿no? Ujú, Y se me hizo muy curioso una historia de una persona que precisamente trabaja en uno de estos lugares, en un hospital psiquiátrico. Esta persona nos contó ahí su breve anécdota que pues, la vamos a comentar. Él dice que en su lugar de trabajo hay un ala que está cerrada, ujú. que tiene años, que ya está clausurada. Fuera de servicio. Sí, sí, fuera de servicio totalmente, que en las paredes hay humedad, que ni siquiera sirven los sistemas eléctricos ahí, todo, ¿no? Pero aún así tiene que írsele a dar pues su limpieza y todo esto, ¿no? Ujú. Por rutina, digamos, ahí su rondín. Sí, sí, por ser parte pues del edificio, ¿no? Ujú, Entonces cuenta que en una de las ocasiones un técnico que era el que hacía este trabajo del mantenimiento del lugar, dice que al pasar por una de las habitaciones vio como una silueta de una persona, bueno, más bien vio a una persona con una bata blanca ujú. dentro de la habitación. Lo vio por una rendija así pequeña, pero alcanzó a ver que era alguien que estaba parado ahí dentro. Dentro del ala que está fuera de servicio, ¿no? Exactamente, Ok. dentro del ala, dentro de una habitación que está ahí. Ujú, ok. Entonces al momento de querer devolverse para ver quién era, porque no tenía por qué haber nadie ahí en ese lugar, Ujú. vuelve y se da cuenta que ya no hay nadie. Entonces, desde dentro de la misma habitación, empezó a escuchar voces, Ujú. voces que decían como, déjame salir, déjame salir, déjame salir. Ok. Eso alcanzó a escuchar. Pues esta persona dijo, bueno, pues hay alguien aquí adentro, vamos a Ujú. ver quién está. Al momento de querer abrir la puerta, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada. Tenía Ok. llave, estaba cerrada completamente. Era imposible que hubiera alguien adentro, vaya, o sea. Exactamente. Ujú. Más, pues vaya, como mencionas, si era una ala abandonada, pues sería imposible porque ¿cómo iba a sobrevivir una persona tanto tiempo ahí, verdad? O sea, si estaba bajo llave y todo, pues... y también entiendo la reacción digamos, de esta persona al momento de querer investigar, porque pues yo creo que lo normal en estas situaciones no piensas en que es una cuestión paranormal, ¿verdad? No, claro. Hasta que ya, pues, indagas más y es cuando pasa lo que pasa, ¿verdad? O sea, que uno ya realmente se lleva un susto, como nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? Aquí a tu servidor. Ya lo comenté eso en el capítulo anterior, ¿no? En la primera temporada, las experiencias que yo en lo personal he tenido. Pero sí, pues, o sea, yo creo que cualquier persona con sentido común, pues, escuchas los ruidos y vas e investigas, ¿verdad? O sea, Claro. lo normal. Así Pero es. sí creo que imagínate el choque, ¿no? O sea, al momento de ver que la puerta está cerrada y escuchar voces desde el interior, sí es como que, pues, Claro. está espeluznante eso. No, y por consiguiente, pues esta persona que tenía acceso pues a todo el edificio, Ujú, pues decidió abrir la puerta que con el tiempo estaba atorada ya, ¿no? ujú. Entonces la abrió de golpe. Sí, la forzó para abrirla. Sí, se abrió de golpe y en ese momento sintió como salió un frío de dentro de la habitación. Ujú, Entonces el técnico, esta persona, se asustó tanto, se asustó demasiado que pues salió corriendo del lugar, ya no quiso volver. Y eso es lo que nos comenta una persona que nos envió por ahí el correo, que nadie quiere andar solo por esa ala, claro, porque claro. pasan cosas inusuales. Ujú. Digo, en este caso, por ejemplo, ¿tú qué habrías hecho, Iván? ¿Habrías seguido, digamos, si tú fueras el trabajador, por ejemplo? Digo, obviamente hay gente más susceptible, o sea, ¿me entiendes? O más sensible a estos temas, ¿verdad? Claro, A nosotros, por ejemplo, que nos encanta todo el tema ¿no? De lo paranormal, etcétera. Pero bueno, una cosa es platicarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? O sea, como así te digo, es. ya que nos ha tocado vivir algunas cosas en el momento es sumamente aterrador y se escapa a la realidad, entonces sí te dejan un shock, ya sea momentáneo, pero puede durar años, ¿verdad? También el Así trauma. es. Por ejemplo, en esta situación, ¿tú qué crees que hubieras hecho? ¿Hubieras decidido continuar con ese trabajo? ¿Crees que tu shock hubiera sido momentáneo o cuál hubiera sido tu reacción tal vez? Yo creo que hubiera sido del momento. Ujú.
Y ya después, bueno, como yo soy curioso del tema también, como que, bueno, ¿qué pasó? Ujú. Es lo que yo me hubiera Sí, preguntado. buscarle una explicación. Sí, y como soy yo, sería como, buscar un antecedente. A ver, Ujú. pasó Claro, algo aquí, algo trágico, indagar en el etcétera. tema, claro. O sea, Claro, sí. ujú. Sí, yo creo que muchas personas también ya no hubieran vuelto a trabajar ahí, ¿no? Yo creo que la reacción más común sería correr y no volver, ¿verdad? O sea, Exacto. ¿Qué fue lo que hizo esta persona, no? ujú, ok. Sí, digo, y es totalmente comprensible, ¿no? Como te digo, hay gente muy sensible al tema y ya vemos uno que otro, ¿no? Como nosotros, que pues sí, fanáticos del tema y todo, que igual no quiere decir que esto sea una experiencia agradable para nadie, ¿verdad? O sea, No, no, no. claro que tiene mucho peso, más cuando son temas que uno no comprende del todo. No, y qué bueno que si no les ha pasado, qué bueno que no les ha pasado a las personas que... Exactamente, si alguien que ve esto, nos está escuchando, desea, o ahora sí como dicen, ¿no? Le estás buscando tres pies al gato, yo les aconsejaría que desistan, ¿verdad? Porque si bien es un tema emocionante, una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Son cosas que realmente sí te pueden afectar y depende de la gravedad del asunto, te puede generar un problema, ahora sí vaya que mental, que es el tema precisamente que hemos estado analizando en este capítulo, ¿verdad? O sea, porque puede ser tanto Claro, el shock y el miedo que te produzca que te deje mal de por vida, incluso. Como le ha claro, sucedido a mucha gente, ¿no? Que pierde la cordura, o sea. claro. El miedo ha llegado a hacer perder la cordura a las personas. Sí, Algunas personas, exacto, o sea. como en alguna historia que ya comentamos por aquí sobre la bruja, que a lo Ujú, mejor ya la escuchaste por sí. ahí, de una bruja que persiguió a una persona que venía de fiesta, ¿no? Ujú, Que venía de una fiesta, venía pues totalmente incrédulo, sin poder pensar que esto pasaría, ¿no? ujú, Entonces vio a una persona que estaba en un balcón de una casa tratando de entrar, o más bien viendo hacia adentro por la ventana. Entonces al momento de que esto voltea a verlo, pues se dio cuenta de que no era una persona pues normal, ¿verdad? ujú, Y claro. entonces fue cuando empezó a perseguirlo y al momento de alcanzarlo, pues no pudo tocarlo porque él se metió en un templo, ¿no? Ujú, ok. Pero en la pura entrada, ¿no? Que era así un espacio muy pequeño. Me gusto, sí. Pero al momento de él verla cara a cara, Ujú, es cuando sucedió esto que enloqueció. ok, sí. Y ahorita pues está recluido en Ujú. un Sí, instituto. sí, entonces, o sea, hay muchos precedentes y como ese caso, o Claro, sea, hay muchos otros igual, o incluso de cosas incluso más fuertes, claro, otras no tan fuertes, pero repito, ya depende de la sensibilidad ahora sí a estos temas de cada persona, ¿no? Pero sí, pues no es recomendable, ¿verdad? O sea, exponerse o al menos si la gente lo va a hacer, pues que tratar de que no lo hagan solos, ¿verdad? claro. Siempre ir acompañados, aparte de que no nomás es el hecho de lo paranormal y de lo que no podemos entender, sino de que pues allá afuera hay otros peligros que sí son muy reales, ¿no? Como los que sí están vivos. Los que sí Claro, están vivos y que están aprovechándose de este tipo de gente. Ahora ya ves que es muy común hacer exploraciones urbanas y todo eso. así es. Y ha habido muchos casos últimamente de gente que ha salido lastimada y afectada porque pues en este tipo de lugares los usan para una y mil cosas pues, desagradables, digamos, ¿no? Entonces, Así si lo es. van a hacer, pues al menos que sea con conciencia y siempre estar a la defensiva, ¿verdad? Tener mucho cuidado es lo primordial en estos casos. Bueno, para finalizar este capítulo, me gustaría leer algunos de los correos, algunas de las historias que también nos han compartido las personas, el público. Muchas gracias, público, por enviar sus historias. Eh, por ahí les vamos a estar dejando también eh, el correo a donde puedan enviarlo, o incluso pues a nuestra página de Instagram. Ahí pueden enviarlos también sus historias. Pero una persona nos relata Ujú. esta historia que catalogó como, bueno, la nombró como la ducha fantasma. La ducha fantasma. Ducha fantasma, él Ok. la... Así la titula. Ajá. Dice, una paciente internada en la sala psiquiátrica tenía noches muy agitadas. En una de ellas, en plena madrugada, escuchó el sonido de agua corriendo, proveniente de la sala de baño comunitaria. Fue hasta allá
para ver si alguien se había metido a ducharse o si alguna tubería se había abierto, ¿no? Llegó y la sala estaba completamente vacía, sin vapor, sin humedad, sin luz. Revisó cada rincón de la ducha, pero la zona donde sale el agua no había nada. Ok, sí se escuchaba el ruido del agua correr, pero llegó y no había, o sea, estaba seco completamente. Ajá, eso Ok. nos cuenta. Dice que de pronto sintió que algo la observaba, una figura apenas perceptible. Se reflejó en un espejo empañado, porque de la humedad la sala de baño suele empañarse. Era alguien de pie entre la penumbra, sin distinguir si había rostro o no, con una silueta humana. Ella parpadeó, gritó y la figura pues desapareció. Okay. Esa noche no pudo dormir, dice. Al día siguiente otros internos hablaban de sueños con esa misma figura. Oír duchas activándose, goteos, aunque nadie había usado esa sala. Para esa paciente fue algo traumático. Sentía que ese ente o presencia la perseguía en sus pensamientos. Al cerrar los ojos, solo veía sombras que se parecían a esa silueta. Okay. Otro de los temas como los que tocamos, pero en este caso, pues esta persona era personal de ahí, ¿no? Sí, un trabajador, vaya, ¿no? Exactamente. Sí, digo, obviamente es lógico pensar que pues, si estás expuesto, ¿verdad? A este tipo de lugares con mayor frecuencia, pues aumenta considerablemente la posibilidad de que te pase, ¿verdad? Una experiencia de este tipo. Claro. Está como, por ejemplo, a ver, ¿qué probabilidades hay de que tengas un accidente en la calle, no? Bueno, yo que nomás voy y hago el súper, por ejemplo, pues es mínimo. Pero si eres trailero, por ejemplo, y vives en la carretera, pues, Bueno. digo, es algo para dar una explicación sencilla, ¿no? De que a esta gente pues está más propensa a que le pasen este tipo de experiencias. Fíjate, antes de que terminemos, me recordé de una anécdota que a lo mejor, bueno, no sé si catalogarla como enfermedad mental, ¿verdad? Pero que si bien puede ser a raíz de un accidente, la gente que queda en estado de coma. Okay. Ahorita tocando el tema este de los hospitales, ¿verdad? Me vino a la mente porque esta anécdota me la contó una persona muy, muy cercana a mí, es un familiar, que creo que era una amiga suya o alguien también cercano a esta persona, pues por un accidente terminó en estado de coma. Entonces, bueno, está en el hospital y todo. Y cómo esta persona afortunadamente despertó, ¿verdad? Despertó del coma después de unos meses, por relativamente poco tiempo, ¿no? Ya ves que hay gente que dura años. Entonces, esta persona le comenta que siempre estuvo consciente. Entonces, eso a mí ya lo había analizado este tema, fíjate, y me causa como que mucha ansiedad el hecho de, imagínate estar atrapado en tu propio cuerpo. Si es un coma, a lo mejor tú dices de días, ya si lo analizas realmente a fondo, es algo que genera una ansiedad y una agonía que debe ser horrible. Imagínate estar consciente de todo, ¿no? No poder ni siquiera abrir los ojos, pero escuchar todo el tiempo, sentir todo, incluso hasta el simple hecho de una rasquera y no poder mover tu cuerpo. Qué agonía debe ser, o sea, todos los que sentimos rasquera y con un segundo que no te puedas rascar, se vuelve desesperante. Ahora imagínate estar en un estado completo, ¿no? O sea, de inmovilidad, ¿no? De tu cuerpo y escuchar, sentir todo. Te duermes, te despiertas, pero sin movilidad alguna. Es como estar en una cárcel dentro de ti mismo, ¿no? Entonces, se me hizo interesante también ahorita tocando el tema este, ¿no? Aunque no sea algo paranormal, pero sí el hecho de la agonía y el sufrimiento que debe ser, ¿no? O sea, para esta gente que dura, imagínate, años en estado de coma, ¿no? O en estado vegetal. Y que realmente sí están ahí, o sea, sí están escuchando todo. ¿O qué es lo que ven? También, o sea, pero imagínate el infierno que debe ser. O sea, durar meses o años atrapado dentro de tu mismo cuerpo. Bueno, esto si realmente tienen la sensación de estar ahí, ¿no? Porque sí, claro. muchas personas también lo comentan como
Pues yo nomás sentí que me dormí y ya desperté ya Ajá. meses después, pero pues Sí. fue como un sueñito, pues. Sí, de hecho, o sea, yo creo que esta gente es afortunada, ¿verdad? A los que les pasa de esa manera, de que, a ver, fue el golpe, digamos, ¿no? El impacto y desperté, no sé, 5 años después. Para mí fue instantáneo. Pero Claro. sí en el caso de como te digo que me lo contó alguien muy cercano, cómo, cómo sí pasa, pues, ¿no? Que a mucha gente incluso llegan a morir en este estado vegetativo y nunca, o sea, siempre, y siempre estuvieron conscientes, vaya, pues, ¿me entiendes? O sea, eso se me hace de cierta manera escalofriante, ¿verdad? Y me genera mucha ansiedad. O sea, saber que hay gente que en este mismo momento está en una situación así y no poder hablar ni decir nada al respecto. O sea, Claro. está No, está de miedo, la verdad. O sea, sí, está sí, cabrón, está cabrón. pero bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? ¿Quieres dejarles tus redes sociales? Pues miren, la verdad las redes sociales no, porque no manejo algún tipo de contenido así relevante, ¿no? Digital. Em, pero, pues más bien, el agradecimiento hacia ti, Iván, por invitarme de nuevo. Es un gusto estar de vuelta, ¿verdad? En el programa después de tanto tiempo, sobre todo, ¿no? Claro. Y me da mucho gusto, pues, ver el progreso, ¿no? Que ha tenido. Incluso el set aquí me llevé una sorpresa, ¿no? Cómo cambió, no me lo esperaba. Me parece que está muy bien de acuerdo a la temática que tratamos hoy y que se va a seguir tratando, ¿verdad? Esto es solo el comienzo de todo lo bueno que viene por delante. Así es. Así que para que, pues invito a la gente, ¿no? A que estén pendientes de esta tercera temporada porque vienen muchas sorpresas, va a estar muy buena. Aquí pues Iván ya me comentó a mí algunas cosas, ¿no? Que se vienen. Eh, Tuve el privilegio ahora sí, ¿no? De ver la película antes del estreno, ¿no? Por Anda, así de decirlo. abrir esta temporada. También, un gustazo haber podido colaborar de cierta manera. Y pues también, digo, no soy un experto en el tema, pero pues sí es agradable, ¿no? Que se le haber compartido este espacio este rato, ¿no? Y pues comentar de cosas de las que sí soy fanático, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que me encantan Claro. estos temas, ¿no? Y Y pues, platicar con la gente, claro, pues. claro. Y Así también pues es. platicarlo con alguien que ahora sí que ya se ha vuelto un ícono y un experto en la materia, ¿no? O sea, ya han pasado muchos invitados por aquí, pues has ido aprendiendo muchas cosas también, ¿verdad? Entonces, siempre es un gusto, ya sabes. Y si me vuelven a invitar, pues aquí voy a estar para esto, para las siguientes temporadas que vengan por delante y tocar otros temas. Claro que sí, yo siempre estoy abierto a la posibilidad de regresar y de convivir en este espacio, ¿no? Que a todos nos gusta. Por aquí te vamos a tener seguido entonces. Sí, y pues para sí, si alguien no se dio cuenta, aquí tengo, miren, mi merch, mi camiseta Ándale, del ahí señor está. Siniestro. Atrás tiene su logo grande, ahí luego que Iván les muestre la mercancía ahí, ¿no? Por si alguien gusta a futuro adquirir mercancía del señor Siniestro, pues que sepan que hay disposición y ahí tal vez Iván les pase algunas páginas ahí para que puedan adquirir la suya, ¿no? Ahí está, es todo. Buen comercial, ahí está. Chabón. Ahí estamos. Bueno, brother, muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo a toda la audiencia, ¿no? Y a toda la gente que nos escuchó hasta el final, pues muchas gracias y estén pendientes porque se vienen capítulos buenos esta temporada. Se viene, amigos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Les recuerdo suscribirse, dejar su buen like y compartir para llegar a más personas y que todos podamos seguir conociendo estas historias increíbles de personas que tal vez sean tu vecino, sean tu familiar. A todos nos puede pasar esto. Y es donde te pregunto, ¿y tú qué harías? ¿Tienes alguna historia que te gustaría compartirnos? Escríbenos y vamos a comentarla por aquí. Muchas gracias a todos, amigos. Espero que les haya gustado este primer capítulo de esta nueva temporada. Se vienen más cosas interesantes y pues nada, no me queda más que decirles que les mando un saludo, cuídense y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.